docentes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Bienvenidos a este cuarto día de conferencias relacionadas con nuestra carrera de contadores en el marco del 56º aniversario del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Sin lugar a dudas, este año ha sido motivo de grandes modificaciones en nuestro estilo de vida y también en nuestra forma de relacionarnos laboralmente, desde la manera en que recibimos a nuestros clientes y proveedores hasta la forma de convivir con nuestros compañeros de trabajo. Es por ello que el día de hoy se encuentra con nosotros un especialista en la materia que les compartirá sus conocimientos en materia laboral. Me voy a permitir presentarles al doctor Guillermo Terán Peña. Él es egresado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho del Trabajo y la segunda en Educación. Tiene un doctorado en Derecho del Trabajo y actualmente es doctorante en Educación. Es académico de número de la Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y es miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Cuenta con más de 35 años de experiencia como litigante y es asesor de empresas aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey y diversas ciudades de la República Mexicana. Es docente universitario de la licenciatura en Derecho y en materias de posgrado. Asimismo, es capacitador en el programa CIMO de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es expositor y conferencista en diversos congresos. Bienvenido, doctor Terán. El micrófono es suyo. Pues muy buenas tardes a toda la comunidad de estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, que pertenece a la Cadena Nacional de Tecnológicos de México. Me siento agradecido con ustedes por darme esta oportunidad de platicar de un tema relevante y de un tema que actualmente importa mucho a todos en esta rama del derecho, de derecho al trabajo, que para mí es la mejor rama del derecho que existe, porque nos importa a todos. Vaya, alguna vez en nuestra vida o vamos a ser empleados o vamos a ser empleadores. Vaya, quizás hay personas que comenten y digan, no me llama mucho la atención el derecho al trabajo, pero no, si no te vas a dedicar exactamente a esta área, es claro que hay una interrelación muy importante con la carrera que ustedes están llevando. Yo diría que la columna vertebral de cualquier empresa, de cualquier negociación actualmente para tener éxito profesional y éxito comercial es la labor del contador y la labor del abogado especialista en derecho del trabajo. Vaya, si una empresa no tiene un buen contador, si una empresa no tiene un buen abogado laboralista, puede perder todo su patrimonio con una demanda. Entonces, es muy importante que ustedes, los estudiantes que se están formando, pues tengan esta interpretación de la ley y sobre todo entender que pues somos colaboradores, somos parte de un esquema integral en el cual debemos de colaborar los estudiantes por un lado y por otro lado los profesionistas y ya finalmente los contadores y también nosotros los abogados laboralistas. Voy a compartirles algunas diapositivas que preparé para esta presentación y les voy a suplicar que cuando tengan alguna pregunta, siéntanse con la confianza de hacer la pregunta. Sobre todo porque para mí es muy importante que la persona haga sus preguntas, que nos diga qué es lo que, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta entender, porque estoy bien cierto de que nadie sabemos todo y de que es un proceso continuo de aprendizaje. Muy bien, el tema del día de hoy lo hemos llamado las relaciones laborales en la pandemia del COVID-19. Le pusimos ahí marzo del 2020 y puntos suspensivos porque nadie sabemos cuándo va a terminar esto.
Sabemos y nos ha dicho el gobierno federal que cuando salga la vacuna, pero a nivel mundial, pues existe una incertidumbre total en cuándo saldrá esta vacuna. Si va a ser en diciembre, se habla del primer trimestre del año próximo, se hablan de diferentes épocas, pero no sabemos cuándo avanzaremos realmente en este asunto. Entonces, por esa razón, la temática del día de hoy es las relaciones laborales en la pandemia del COVID-19. Es decir, ¿qué ha pasado realmente a partir de marzo del 2020? ¿Cómo el gobierno ha enfrentado esta situación? ¿Qué problemas han tenido los empresarios de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y de México? ¿Qué problemática hemos tenido que abordar los abogados laboralistas y los contadores para realmente poder lograr que las empresas subsistan? Porque más allá de lo que pueda pensarse, pues si no hay empresarios, si no hay emprendedores, si no hay negocios, ni los contadores ni los abogados tenemos trabajo. Entonces necesitamos provocar que subsista la empresa para poder continuar definitivamente con nuestra labor. Si recuerdan ustedes, cuando inició este problema en nuestro país, la primera gran inquietud de todos, los abogados, los especialistas, los contadores, fue: ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Es una contingencia sanitaria o es una emergencia sanitaria? Y aquí empezó un juego de palabras, porque en primera instancia la ley no habla de emergencia sanitaria. La ley contempla una figura de contingencia sanitaria. Y en ese sentido, tienen ahí en pantalla ustedes en la diapositiva, el artículo 427 de la ley hablaba acerca de cuándo era posible suspender las relaciones laborales en una empresa. Este artículo de la ley es claro al decir que hablaba de la fuerza mayor o el caso fortuito en la fracción primera, y hablaba en la fracción séptima de la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. No voy a leer toda la diapositiva porque quiero enfocarme nada más en lo importante. La pregunta es: ¿fue contingencia o fue emergencia? La ley, como ya lo puntualizamos, no habla de emergencia sanitaria por causa mayor. Dice la fuerza mayor o el caso fortuito. Y obviamente la hipótesis no era la correcta. En marzo del 2020 salió este acuerdo por medio del cual se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El gobierno federal acuñó este nuevo término que no existe en realidad, y este nuevo término le llamó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Por qué lo hizo? Bueno, básicamente porque lo que está contemplado en la ley, en la figura de la contingencia sanitaria, es que se suspendan los trabajos y que el patrón pague un mes de salario a los trabajadores bajo el sueldo mínimo. Pero luego era oscura, no decía absolutamente nada. Nadie estaba preparado para este escenario, nadie estaba preparado para saber qué iba a suceder o cómo íbamos a abordar esta problemática, porque es algo inédito en la historia reciente del mundo en general. Entonces, al acuñar esto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, el gobierno le impuso a los patrones los costos financieros y morales de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ustedes, como estudiantes y toda la ciudadanía, pues vio los innumerables videos que sacó el gobierno federal diciendo que los patrones tenían que dar el salario íntegro a todos los empleados de todas las empresas que se consideraran como no esenciales, y el gobierno federal hizo entonces una diferenciación. Por un lado dijo: estas empresas son esenciales, y por otro lado dijo: estas no son esenciales. Y sacó en el acuerdo que el gobierno tenía que seguir, que los patrones tenían que seguir pagando todo el salario, pagar el seguro social correctamente, pagar el Infonavit correctamente, pagar los impuestos, porque no hubo ni siquiera alguna beneficio para los patrones de suspensión o de prórroga. O sea, el gobierno le dejó toda la carga a la clase patronal. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, lo que ha sucedido es que en realidad
pues México ha perdido, dice el gobierno, 1 millón de trabajos. En realidad, desde mi punto de vista, pues han sido muchísimos más. Yo solo en mi oficina, de marzo para acá, he liquidado a más de 800 empleados en Nuevo Laredo. Entonces, si yo soy un solo abogado, imagínense ustedes aquí en Nuevo Laredo, 800 familias, ¿cuántas personas representan esta situación? El gobierno hizo entonces alguna diferenciación de negocios que podían permanecer abiertos y negocios que deberían de cerrar. Y así, bajo estas circunstancias, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar. Entonces, aquí obviamente les puse en esta diapositiva y entonces se ordena la suspensión a partir del 30 de marzo al 30 de abril y se fue dando suspensión por suspensión. Y entonces tenemos que las empresas relacionadas con la salud podían seguir abiertas. Esto de procuración e impartición de justicia, le puse aquí yo una signo de interrogación, porque no es cierto que siguieron abiertos, los juzgados cerraron, las juntas de conciliación cerraron, todo el mundo cerró, todos los trabajadores que habían presentado demandas laborales en marzo se suspendió todo hasta el 3 de agosto del 2020 en que empezó a reagendarse todo el trabajo que pendiente y todo lo que estaba pendiente. Los servicios financieros siguieron, la obligación de seguir pagando impuestos siguió, gas, gasolina y alimentos, supermercados, e inició entonces la jornada de sana distancia y las medidas restrictivas. ¿Sí? Yo les quiero comentar, jóvenes, que yo soy asesor de 6 maquiladoras en la ciudad y soy asesor de empresas que en total tienen como 25,000 empleados en Nuevo Laredo. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que por un lado hubo un momento en que el gobierno federal, por un lado, la COEPRIS, por otro lado, la COFEPRIS, el gobierno del estado de Tamaulipas, la Secretaría de Trabajo, entraron en una etapa de revisar a todas las empresas que estaban trabajando, a las maquiladoras las fueron a visitar y detectaron quién era esencial y quién no era esencial. Cerraron algunas maquiladoras de Nuevo Laredo que no podían trabajar, con la consecuente carga económica para las empresas. En cuanto a los trabajadores, pues se hizo una determinación inicial de decir todas las mujeres embarazadas, todos los trabajadores que sean mayores de 65 y luego se bajó a 60, todas las mujeres que estén en etapa de lactancia, todos los que tengan hipertensión, que tengan diabetes, procedimiento de tratamiento de cáncer, que tengan diálisis. Vaya, hubo un grupo tremendo de gente que se envió a sus casas. Yo, en lo personal, tenía empresas que tenían 400 o 500 trabajadores en casa, pagándoles completamente su salario y sus prestaciones. Obviamente, pues esto era muy difícil de sobrellevar para las empresas porque automáticamente, si yo no puedo vender, si yo no genero ingresos, y si esto fue a nivel internacional y las gentes que me compraban a mí me dejaron de comprar, pues esto trajo como consecuencia muchos problemas económicos, muchos problemas financieros y puso a las empresas además las cargas de que tenían que establecer pues una serie de medidas, ¿sí? Medidas que empezaban desde el uso obligatorio de los cubrebocas, desde la cuestión de la sana distancia en las líneas de producción, lo cual es sumamente complicado, en los comedores industriales, establecer barreras entre los trabajadores, establecer estaciones de gel antibacterial, de sanitización, y todo esto obviamente pues ha traído un escenario muy difícil. Las empresas han tenido que subsistir. En primera instancia empezaron con salarios íntegros y carga económica, y le puse ahí la falta de apoyo del gobierno para afrontar el pago de los impuestos, los gastos de servicios y deudas adquiridas. Yo no sé si alguno de ustedes, jóvenes, vio por ahí un video que allá por el mes de mayo
aventar una moneda al aire y si salía alguien, si fuera por ello. ¿Dónde? Arriba, ahí. Ya abrieron el micrófono. Bueno, este es de los problemas de la tecnología actual y a alguien le gusta luego jugar con estar silenciando, pero créanme ustedes que yo agradezco la invitación del tecnológico, pero sinceramente lo hago con la mejor interés de colaborar con ustedes. El muchachito que quiera jugar, pues deje de estar jugando y sálgase de la plática, no hay ningún problema. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo tratando de explicar algo, ¿sí? Y si alguien quiere estar jugando, pues es muy su derecho, pero no tienen el derecho de estar molestando a todos los demás. Al inicio de la pandemia, como les comentaba, la secretaria del Trabajo y Hugo López-Gatell hicieron un video por ahí que está en las redes sociales, en páginas de YouTube, donde decía, bueno, que lo ideal era que se pagaran todos los salarios, pero que si no se podía, que se platicara, que se hicieran acuerdos. El líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, propuso entonces que iniciaran una serie de medidas que hemos estado aplicando generalmente de abril me ha tocado hacer convenios en los cuales, mientras ha habido este proceso de recuperación, pues se han venido ajustando salarios. A veces se bajó el salario al 60% y luego subió al 65% y luego al 70%. Depende cómo la empresa iba funcionando e iba mejorando. Entonces, bajo esta situación, es muy interesante que hemos tenido que vivir una situación inédita en las relaciones laborales. Vaya, los abogados, las empresas, los contadores, nos hemos visto en la necesidad de entender que en este mundo globalizado en el que vivimos, teníamos que hacer sacrificios todo el mundo. ¿Por qué? Porque si nos manteníamos en una actitud de que se le pagara el 100% a los trabajadores sin importar qué pasara, pues lo que iba a suceder es que las empresas iban a cerrar. De hecho, muchas empresas han cerrado, muchos centros de trabajo aquí en Nuevo Laredo han cerrado sus puertas, ya no dan trabajo, ya no hay trabajo. Particularmente una maquiladora me tocó ver la terminación. Si bien es cierto, les pagaron el 100% a los trabajadores, pues en esa sola maquiladora hubo más de 400 personas que se les liquidó. Esas 400 personas, obviamente, se les pagó todos sus derechos, se llevaron un buen dinero, pero al fin y al cabo el problema inmediato es dónde voy a seguir trabajando. Vaya, 8 semanas de conservación de derechos en el Seguro Social, pero se acaba el Seguro Social, se acaba todo, tenías deudas en Infonavit y tenías todo lo demás, pues había que ver cómo se seguía con esto para seguir funcionando realmente las empresas. Muchas empresas están haciendo verdaderos esfuerzos para subsistir. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Déjenme hacer un muy breve comentario. No se puede saber en realidad dónde la persona se contagia. No sabemos si fue en su casa, no sabemos si fue en la calle, no sabemos dónde fue el contagio. Entonces, se pretendió en un inicio que se dijera que toda persona que esté abajo, los riesgos de trabajo en la ley se clasifican en 2 tipos. El que es propiamente por un accidente laboral y el que es considerado como enfermedad de trabajo. Para esto, si esto sucede, el Seguro Social le paga al trabajador asegurado el 100% del salario diario integrado. Pero, ¿qué sucede si esto se hubiera aprobado? Pues imagínense usted la problemática para todas las empresas
y para todos los centros de trabajo. Sí, es una realidad, el riesgo de infectarnos del COVID no ha terminado, seguimos adelante y bueno, todos tenemos que cuidarnos unos a otros para poder avanzar. Esta medida que no se considera como enfermedad de trabajo, pues ha sido benéfica, ha sido correcta. En el único lugar donde se considera riesgo de trabajo es para las personas que trabajan en el Seguro Social, que trabajan en el ISSSTE, que trabajan en los hospitales COVID. Ahí sí se considera como un riesgo de trabajo la infección por el COVID-19. Esta situación del COVID-19 abrió un nuevo paradigma, el home office o teletrabajo. Miren, jóvenes, la Ley Federal de Trabajo hoy, este día, no tiene contemplada la figura del home office. Es decir, no existe un home office en la Ley Federal de Trabajo. Ustedes pueden leer la Ley Federal de Trabajo y no habla de home office. Es más, tampoco habla de teletrabajo. Habla exclusivamente de trabajo a domicilio con las tecnologías de la información y comunicación. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, la realidad nos rebasó. Muchas empresas, algunos trabajadores se fueron a trabajar a su casa. Se les proveyó una laptop a algunos, otros con su propia laptop, con red de internet de la casa, y empezamos un proceso que hoy en día todavía estamos viviendo. Yo como abogado de empresas, a los trabajadores de home office, le he dicho a las empresas que hay que entender que esta situación pues debe ser vista desde otra óptica. Es decir, no es lo mismo estar en una oficina, en una silla ergonómica para estar sentado 8 horas de trabajo, que estar en tu casa donde no tienes obligación de tener una silla ergonómica. Es decir, pues te sientas en las sillas del comedor, en la sala, y obviamente no están diseñadas para que estemos tanto tiempo sentados. Lo mismo, yo he hablado con las empresas y les he hecho la observación de que realmente el equipo que usan los trabajadores en home office debe ser propiedad de la empresa. Vaya, el trabajador no tiene la obligación de tener su propia computadora, ni tiene la obligación tampoco de estar pagando el internet. La realidad es que el internet debería de ser pagado por la empresa para que de esta manera se pudiera realizar esta situación. Entonces, sí es muy importante ver este nuevo paradigma que tenemos en las relaciones laborales, porque existen ya propuestas en el home office, en el Senado de la República, pero no hay una reforma a la ley aún para que podamos hablar de que el home office... ¿Qué ha sucedido? Bueno, el Seguro Social, el Infonavit, ayudar a toda la ciudadanía. ¿Cómo le hacemos para que realmente funcione esto? El Seguro Social sacó una aplicación en una app acerca de contesta el cuestionario COVID-19. En esta app lo que se estableció fue la posibilidad para que los trabajadores pudieran a través de una app en su teléfono celular contestar un cuestionario COVID y se les daba un permiso temporal con pago de salario, no como riesgo de trabajo, sino como enfermedad de demencia. Lo que ha sucedido es que pues, existen estos permisos COVID y se ha requerido estar adaptando las situaciones para que podamos ir avanzando poco a poco. En esta pantalla que les estoy compartiendo, se hablaba de que si tenías una enfermedad respiratoria, quieres saber si tienes datos de infección, pues se daba un número en línea para que tú pudieras hacer esto y pudieras checar tu posibilidad. De igual manera, pues empezamos a ver evoluciones en las formas como se manejaban las situaciones ante el Seguro Social. Vaya, se están estableciendo cada vez más plataformas digitales para que las altas patronales, las consultas de incapacidades, aún la receta resurtible, pues ya se haga a través en línea. Es decir, esta situación del COVID
nos ha obligado a todos a entrar en una nueva época. Yo mismo como abogado he estado en las necesidades virtuales para poder seguir haciendo nuestra labor como abogados. También se estableció facilidades para que a los padres, para que a nuestros padres y para que pudiéramos hacer diferente tramitología bajo el punto de vista de las plataformas digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ha sido positivo en realidad y hemos avanzado. Y obviamente en la página del Seguro Social ustedes pueden encontrar muchísima publicidad que nos habla acerca de la conservación del virus, cuánto vive el virus, de acuerdo a dónde se da y todo lo demás. Yo quisiera que todos fuéramos muy conscientes, quizás a algunos de ustedes no les ha pasado, afortunadamente, pero hay familias que han perdido seres queridos, hay familias que han perdido gentes, y obviamente hablar de más de 80,000 muertos reconocidos por el gobierno a nivel nacional, pues no es algo que debe soslayarse, no es algo que debemos dejar de un lado, y tenemos que entender que el problema existe y tenemos que seguir cuidándonos, obviamente. Para las mujeres en maternidad, dicen, no necesitas ir a la clínica para obtener tu constancia de vigente de derechos, hazlo por internet. Entonces, todo esto ha venido a transformar completamente el mundo de las relaciones laborales. El COVID, tendríamos que hablar de relaciones laborales antes del COVID y después del COVID. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos figuras en la realidad que no están reguladas, que estamos trabajando todos para ver cómo le hacemos para tratar de subsistir y para tratar de avanzar, ¿sí? Esto es muy importante. Yo les comentaba a los trabajadores cuando salían de una empresa que era muy importante que continuaran en el régimen obligatorio. Es decir, yo les hablaba a los trabajadores y les decía, si tú quieres seguir teniendo seguro social, tienes 8 semanas de conservación de derechos, pero luego tienes 2 opciones. Una es, te acercas al seguro social a través de las redes o si puedes con la sana distancia y con lo demás vas y pides una continuación voluntaria en el régimen obligatorio y pagas tú. La otra es, como está aquí en la pantalla de aquí, hay un programa que se llama Seguro de Familia. Es decir, si tu trabajador estás en estos rangos de edad, aquí puedes ver cuánto te cuesta pagar anualmente. Si estás entre 0 y 19 años, ¿cuánto te cuesta? Entre 20 y 29 años, ¿cuánto te cuesta? Es un pago anual único. Y de esa manera tu familia tiene seguro social en el ramo de enfermedades, en el ramo de maternidad, no en riesgos de trabajo, no en pensiones. Esto es solamente para la cuestión médica. Si tú pagas en continuación el régimen obligatorio, tienes todos los ramos del seguro. Pero si tú optas por el seguro de familia, solamente tienes opciones a enfermedades y maternidad. El Infonavit, por su parte, inició una serie de programas de préstamos, una serie de programas de ayudas para apoyar a los trabajadores y otorgarles préstamos. En esta información que salió el 21 de mayo, se hablaba que el 71.46 de los apoyos económicos a través del Infonavit se habían dado en Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes y Nuevo León. Entonces, cuando un trabajador perdía su trabajo, con el convenio podía ir al Infonavit y pedir, oye, tengo crédito, no puedo seguir pagando, necesito que ajustes mis pagos, necesito que me des oportunidad de prórroga de 3 meses sin intereses, necesito que me des facilidades para yo poder continuar con mi crédito y poder salir con esta situación que estamos viviendo. Obviamente, los préstamos que dio el gobierno y que ha seguido dando el gobierno, pues esta situación realmente pues no es definitiva. Vaya, son préstamos sin intereses, pero los tengo que pagar. De ahí que muchos pensamos que la idea no es prestar, aunque es una buena idea, pues la idea era mantener las fuentes de trabajo, porque por más que le puedas prestar a una persona hasta 25,000 pesos, ¿cuánto le va a alcanzar los 25,000 pesos? ¿Y con qué te va a pagar? Pues si no está trabajando, si no hay fuentes de trabajo y cerramos las fuentes de trabajo y se cierran restaurantes y se cierran fuentes de trabajo y no hay construcción y no hay nada, pues entonces, ¿cómo paga la gente? Es imposible. O sea,
de nada sirve que me des a mí 25, 30, 40, 50 mil, pues lo que me quieras dar. Aunque me digas te lo voy a pagar en pagos chiquitos como Electra o como sea, ¿cómo te pago si no tengo trabajo? Entonces, obviamente, cada quien tenemos nuestra idea y es muy respetable, pero es claro que si no preservamos las fuentes de trabajo, si no preservamos esto, las ayudas que dé el gobierno, por más paternalistas que sean, no van a alcanzar. No van a alcanzar, no están alcanzando. Y bueno, tenemos ahora más gente en la informalidad, más gente que está ahora preparando y echando la lucha diaria pues, para salir adelante con sus familias y poder avanzar en ese sentido. Les puse aquí este cuadro, jóvenes, porque es importante que consideren ustedes que en un inicio se dijo, solo las empresas esenciales pueden trabajar. Y luego se empezó a la clasificación de las vulnerables y los que no son vulnerables. A finales de mayo salió este nuevo resumen de cuadro y este cambio en la vulnerabilidad. Y empezamos sistema de semaforización que tenemos actualmente. Color rojo, alerta máxima, color anaranjado, menos restricciones, color amarillo, menos restricciones, y el verde supuestamente es al que aspiramos a llegar algún día, no sabemos cuándo, según el gobierno va a ser el año que entra, pero pues esperemos que así sea, por el bien de todos. Pero fíjense ustedes en los cambios, por ejemplo, antes de este acuerdo, una persona que tiene una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, ¿sí? Obviamente, el grado empezó a surgir este concepto, valor de vulnerabilidad. Entonces, dice, si hay un diagnóstico establecido por casa en rojo, se quedaba en casa en anaranjado, pero en semáforo amarillo podía regresar a trabajar. Una persona que tenía enfermedad renal crónica, bajo esta hipótesis, se queda en casa en rojo, se queda en casa en anaranjado. El signo distintivo de esta circunstancia Compartir pantalla. Ahí está, la presentación. ha sido que en amarillo, en el color amarillo, todos los estados patológicos en general ya pueden regresar. Solamente, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, esas personas se pueden quedar en casa en teletrabajo, solamente podrían regresar en verde, que no estamos ahí. Cuando hay una combinación de situaciones, pues entonces sí tendríamos que ver que se quedan en casa en teletrabajo. En un segundo cuadro vemos la situación con las, bueno, quisiera regresarme tantito nada más. Vamos a ver, ¿nos podemos regresar? Para las mujeres embarazadas, ya que todas las mujeres embarazadas tenían que estar en casa. Con este nuevo cuadro lo que se estableció es que solo a partir del 7º mes estaban en grado de vulnerabilidad. Quiere decir que del 7º mes en adelante tenían que estar en casa. Por lo tanto, una mujer embarazada en semáforo amarillo, ¿sí? Que no tuviera 6 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, tenía que presentarse a laborar. El rango de las mujeres que estaban amamantando bebés era de que todas las mujeres que estuvieran amamantando bebés tenían que estar en casa. Hoy la regla general es el tiempo que la ley concede para la situación de la lactancia materna. Entonces, en síntesis, la situación ha ido evolucionando, ha ido cambiando
Y esta situación que hoy actualmente nos compete, que está en un cambio constante. Las relaciones laborales no son iguales, han cambiado. Créanme que el trabajo de ustedes como futuros contadores, el trabajo de nosotros como abogados especialistas en derecho del trabajo, es un trabajo muy importante. Yo creo que ustedes como futuros profesionistas deben entender algo que entendemos los que nos dedicamos ya al área profesional. Yo tengo más de 35 años de dedicarme a esto y he entendido que aún después de 2 maestrías, 2 doctorados, trabajar 35 años, no lo sé todo. Yo no soy una persona que sé todo. Tengo la oportunidad de convivir y de contar con contadores, muy buenos amigos, servidor, y que hacemos intercambio de ópticas. Si digo intercambio de ópticas, porque el contador tiene una óptica, ocupa porque se hagan las declaraciones a tiempo, o debe de preocuparse por lo menos, ese es el deber ser, ¿no? El contador se preocupa porque las cosas se hagan correctamente, pero tenemos que coadyuvar los dos, el contador y el abogado, que realmente potentes amigos contadores, en el colegio de contadores, mi hermano mismo es contador y tengo muy buenos amigos contadores y trabajo muy a gusto con ellos, sabedor de que yo no sé lo que ellos saben, ellos no saben lo que yo sé, y obviamente trabajamos en armonía para poder darle seguridad a la gente que nos contrata. Entonces yo sí quiero, hay muchas situaciones de las que yo podría hablarles. Quisiera yo nada más hacerles una referencia general de qué está sucediendo en el país con la reforma laboral. Ustedes han escuchado, ¿sí? Han escuchado de manera general qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en general en nuestro país? Y yo les quisiera comentar, por ejemplo, que en el año del 2012 se inicia un proceso de cambio muy interesante a nivel de la reforma laboral del 2012. Su maestro les debe de haber explicado en su oportunidad, o lo deben de haber visto ya por ahí, que la Ley Federal del Trabajo, les voy a hacer un recorrido muy breve y muy rápido. La primera ley laboral es de 1931, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, se promulga la reforma, vamos a decir, más importante en aquella época. Estamos hablando de la época de las Olimpiadas, 2 años después de las Olimpiadas, 2 años después del movimiento del 68, y esta ley permanece intocada. Vaya, no hay cambios sustanciales hasta esta reforma laboral del 2012. Y es muy interesante porque yo nada más les quiero comentar de aquí algunas situaciones, 42 años sin reformas, y de repente hemos iniciado, parece ser que una carrera de reformas y que nos obliga a todos a estar en una constante capacitación. Les quiero comentar nada más en cuanto a los aspectos importantes de la reforma del 2012, jóvenes, en relación con las relaciones laborales, que se crearon nuevos tipos de contratación. Hagan de cuenta que al principio hasta 1900, hasta el año 2012, solamente teníamos contratos por tiempo indeterminado, contratos por tiempo determinado y contratos por obra determinada. El catálogo de contratos creció. Ahora tenemos contratos por tiempo indeterminado con periodo a prueba, contratos de relación de trabajo para capacitación inicial, contratos de temporada, ¿sí? Entonces, tenemos ahora más tipos de contratos. Entonces, yo platicando con los contadores, pues necesitamos ver cómo podemos trabajar para implementar estas modalidades de contratación en los centros de trabajo. Y hay que leer, hay que prepararnos para poder dar un mejor servicio. Obviamente, ese es nuestro trabajo. Muy brevemente, el periodo a prueba no es un contrato a prueba, es un contrato con periodo a prueba.
¿Qué quiere decir? Que dentro de un contrato por tiempo indeterminado se puede pactar 30 días en los cuales el patrón va a checar si el trabajador sabe lo que dice que sabe. Y digo que sabe lo que dice que sabe, porque cuando queremos trabajar en un lugar, o le ponemos en la solicitud de trabajo, yo sé hacer esto y esto y esto, yo sé hacer mil cosas, soy una maravilla andando, ¿no? En el currículum le ponemos que somos lo máximo. Y bueno, pues el patrón los primeros 30 días puede checar si es cierto que somos lo máximo. Si sí lo somos, pues qué padre, comprobamos nuestros requisitos. Pero si no lo hacemos, un contrato con periodo a prueba, a los 30 días nos dan las gracias, nos finiquitan, no hay indemnización, es nada más de pago de un finiquito, pago de vacaciones profesional, aguinaldo proporcional. Pero este periodo a prueba, el objetivo es verificar si el empleado cumple con requisitos y conocimientos. Ese es el objetivo, ¿sí? No puede ser de 30 días de trabajadores comunes, puede ser hasta de 180 días de trabajadores de confianza. Muy brevemente les explico qué es un trabajador de confianza. No es el que tenemos confianza. Trabajador de confianza es el que ejerce funciones de dirección, de vigilancia, de inspección, de fiscalización. Artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Él es el trabajador de confianza. Y ellos sí los puedo contratar hasta por 180 días. Pero como yo les recomiendo a las empresas, es muy riesgoso contratar a un empleado 180 días, porque imagínense ustedes que si yo le doy un contrato con un término de prueba de 180 días y a los 45 días me doy cuenta que no tiene requisitos y conocimientos, le tengo que pagar lo que falta del periodo de prueba, entonces me salió más caro que indemnizarlo. Entonces, de ahí que yo tengo que ser muy cuidadoso con los trabajadores de confianza en no darles un término tan grande. Vaya, si la persona está capacitada, si tiene los requisitos y conocimientos, yo empresario, yo dueño de un negocio, tengo que saber si reúne o no reúne requisitos. Este contrato tiene que ser por escrito. No se vale decir, pues quedamos, nos pusimos de acuerdo, tiene que haber un contrato por escrito para que exista el término de prueba. ¿Qué derechos tiene un empleado en un periodo de prueba? Tiene todos los derechos, ya sea si el empleado satisface los requisitos y conocimientos al término, ese tiempo que estuvo es parte de su antigüedad laboral. Si el empleado no lo acredita, pues automáticamente simplemente se le da las gracias. El patrón está obligado a formar esta comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, que es una ley que tiene una labor de dar su opinión, vaya, de verificar si es cierto que el empleado no reúne los requisitos y conocimientos. Por otro lado, yo les pongo aquí nuestra acción, permitiendo a los patrones que gocen este periodo de prueba. Pero como dice la ley con mucha claridad, hay que seguir los pasos. 1, hacerlo por escrito. 2, no pasar 30 días. 3, definir desde el inicio los requisitos y conocimientos evaluados. ¿Y qué requisitos y conocimientos debe tener la persona? El perfil del puesto. 4, integrar la comisión mixta. Pues una disculpa por estos problemas de conectividad. Realmente no es lo que quisiéramos que sucediera, pero bueno, pues tenemos que acomodarnos a cómo están las circunstancias. Ya les platico de manera general
para ya no tener esta situación, les platico, existe otro tipo de contrato que es el contrato de capacitación inicial, y en este contrato ustedes pueden contratar a un trabajador hasta por un término de 3 meses, ¿sí? Para que se le capacite a la persona. El término es hasta 3 meses. Les decía del contrato con término de prueba, había que integrar la comisión mixta de productividad, acción y adiestramiento, elaborar cómo vamos a evaluar que la persona y decirle a la persona, te voy a contratar con un periodo de prueba. Si no reúne los requisitos, pues automáticamente te voy a finiquitar, obviamente. Esta relación trabajo-capacitación inicial es hasta 3 meses, ¿sí? En trabajadores normales, ¿sí? Y entonces hasta 6 meses en puestos de confianza. Es la misma situación, tienen los mismos derechos, hay que afiliarse al Seguro Social y todo esto, pero sí es necesario que definamos y lo hagamos por escrito esta situación. Entonces, puede pactarse, obviamente, cómo vamos a realizar esta situación para poder evaluar a las personas. Yo quisiera preguntarles a ustedes si hasta ahorita, quién tiene inquietudes, quién tiene dudas, que me pueda plantear alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado, y con todo gusto vamos a abrir un espacio de tiempo pues para contestar las preguntas de ustedes. Siéntanse con la libertad de hacer las preguntas que ustedes deseen para poder darles una contestación. ¿Alguna situación que les haya pasado con algún familiar, con alguna situación, o realmente si están ustedes con esta situación? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? El muchacho. Luis. Reiniciar audio. ¿Dónde dice reiniciar audio? Ahí. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, mi papá tuvo sospecha de COVID, ¿verdad? Y Sí. fue al seguro y le dieron alguna incapacidad, pero el patrón nunca se la quiso hacer válida. Ahí no sé qué, bueno, no sé qué procedía o si era el proceder correcto del patrón, que no le pagaran ni le diera ningún tipo de beneficio, aún así que el seguro le otorgó la incapacidad médica, no sé. Te explico, Luis Eduardo. Cuando un trabajador sucede ese tipo de circunstancias y que el seguro le da la incapacidad por 14 días, el seguro le paga el 60% del salario, porque se considera que es una enfermedad general. Después de 14 días, el patrón no tiene por qué pagarle salario, no se duplica el pago. Es decir, dentro de los 6 seguros que comprende el seguro social, el régimen obligatorio, bueno, el sexto incluyendo el de desempleo que todavía no existe, dentro de esta hipótesis, uno de los seguros es enfermedades y maternidad. Entonces, tu papá en este caso estaba cubierto por el seguro de enfermedades, y obviamente al darle la incapacidad de 14 días, quien le tiene que pagar es el seguro, el 60% de su salario, ¿sí? A partir del 4º día, y el patrón no paga. Pero una vez que ya se tienen que regresar, el patrón tiene que cumplir con su obligación de pago de salario. Y el patrón tiene que seguir pagando las prestaciones que le correspondían en un momento determinado. Pero no hay que confundir, o sea, no hay 2 pagos. O sea, es nada más el pago. ¿Que hay alguna otra duda o pregunta? ¿No tenemos más dudas? Les voy a decir como le hago yo en las exposiciones, cuando me contratan para dar un curso. Yo les digo, ahorita pregunten que es gratis, entonces lo que quieran preguntar, con todo gusto yo se los contesto, porque si no, sí cobro y cobro bien. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar, nadie sabemos todo, así es que Adriana Hernández, ¿dónde estás, Adriana?
A ver, Adriana, vamos a ver. Bueno, la pregunta es si ahorita ante el COVID las personas que sufren enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes están obligados a regresar a sus labores. Si las personas tienen cáncer, la nueva tabla de vulnerabilidad dice que hasta que estén en verde, semáforo verde. Si la persona tiene diabetes, depende del grado de diabetes. La tabla de vulnerabilidad que la puedes encontrar tú en internet, el nuevo grado de vulnerabilidad, ahí habla de qué tipo de diabetes tiene la persona. Y miren, yo me he dado cuenta, y les digo porque tengo muchas maquiladoras, que hay personas que tenemos 6 meses ya de esto. Y hay personas que no se cuidan increíblemente, no toman medicamentos, los llaman a la empresa, les piden que den seguimiento y no hacen caso, vaya. Entonces, lo que están provocando es que las empresas vayan a decir, ¿sabes qué? Pues no haces caso, te pago el 100% y Dios que te bendiga, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque realmente las empresas ya no pueden aguantar. Tienen que estar contratando nuevas personas y les comento, por ejemplo, yo soy abogado de las 2 empresas que manejan suministros médicos para el extranjero aquí en la localidad. Y resulta que esas 2 empresas, por ejemplo, ponen contratación abierta y de 100 personas que van, 90 son vulnerables. Entonces, pues, ¿cómo los contratas? Al final de cuentas, abres contratación y de los 100 que abres, 90 no los puedes contratar porque al hacer el examen médico, pues tienen rasgos que los hacen vulnerables y lógicamente meterlos a la planta laboral sería tener que enviarlos a la casa, ¿sí? Entonces, ahorita todos tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud. A tu pregunta específica, si tienes cáncer, solamente con semáforo verde. Si tienes un momento terminado de diabetes, hay que checar tu grado de diabetes con un examen de azúcar glicosilada que te evalúa hacia 3 meses para atrás cómo anda tu rango. Y ahí dice la tabla, si no pasas de ese rango, tendrías que volver en semáforo amarillo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien más? Bueno, era más bien una aclaración, porque no sé si me quedó claro. En el contrato que dice que tiene un periodo de prueba, Sí. si el patrón ve que no somos aptos para el trabajo dentro de los 30 días que pacta, ¿está obligado a dar alguna liquidación o las prestaciones que se da como si a nosotros nos despidieran de un trabajo formal? No, Luis Eduardo, porque no te están despidiendo. Se estableció que en 30 días iban a ver si tú reunías los requisitos y conocimientos. Tú tienes derecho a que te den parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de premio ocasional y parte proporcional de aguinaldo, únicamente. No hay un despido. Ahí únicamente es que te paguen las prestaciones, vaya, como si tú renunciaras, no estás renunciando, pero simplemente así se te dijo que en 30 días iban a checar si tú reúnes tus conocimientos. Si no lo reúnes, pues automáticamente es un finiquito, común y corriente. ¿Se queda gustado tu pregunta, Luis? Sí, gracias. A ver, jóvenes. Buenas tardes, soy yo. La escucho. ¿Qué pasa cuando una persona sale positiva a COVID, más sin embargo, bueno, avisa a su jefe inmediato, pero no procede con la incapacidad del IMSS hasta una semana o semana y media después? ¿Sigue siendo válida? Sí, o sea, a partir de que el Seguro Social le da la incapacidad médica, se produce una suspensión de la relación laboral. Ese es el efecto jurídico de la incapacidad del Seguro Social. Se suspende la relación de trabajo y obviamente se tiene que respetar esta incapacidad que otorgó el Seguro Social. Se tiene que respetar en todos todos los derechos del trabajador. Como ya lo mencioné antes,
al no ser una, se paga un subsidio a partir del cuarto día, el 60% de lo que esté en el salario base de cotización. Eso es lo que el patrón lo tiene que respetar. No puede ir por encima de este derecho del trabajador respecto a la incapacidad otorgada por el Seguro Social. Y si subsiste el problema, bueno, ya tendría que verse la ampliación de la incapacidad médica para la persona, ¿no? En un momento determinado. No sé si contesté tu pregunta o quieres ampliarla o hacer alguna otra acotación. No, sí, sí respondió mi pregunta. A ver, jóvenes, demuéstrenle a sus maestros que son buenos para preguntar. Miren, yo les digo, yo pasé por donde están ustedes y créanme, se los digo con toda honestidad, el título nos abre la puerta, nada más. Si queremos tener éxito en cualquier profesión, necesitamos preguntar, ¿sí? A ver, Adriana Hernández. Te escucho, Adriana. Sí, bueno, otra pregunta. En cuestión de lo laboral, en el lapso de los 30 días de prueba, si la empresa o el empleado no se da cuenta que se pasó 1 o 2 días, la empresa sigue teniendo el derecho de poderte despedir o está obligada a darte el trabajo. Híjole, a ver si no me crucifico con lo que digo yo mismo. La verdad es que los términos son improrrogables. Después de 30 días, el empleado jurídicamente deja de estar bajo el término de prueba y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. De ahí que podría eventualmente haber la hipótesis de que el trabajador tuviera el derecho de recibir una posible liquidación o negociar una liquidación. Yo quiero ser bien enfático con ustedes. Aquí en Nuevo Laredo es muy chiquito y nos conocemos la mayoría y sabemos quiénes son trabajadores problemáticos, sabemos quiénes son, yo les llamo actores profesionales porque se dedican a demandar y demandar y demandar y demandar y demandar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver qué es lo que más te conviene. Platicar es lo óptimo para buscar llegar a la solución de todos los conflictos. Yo como abogado entiendo que todos los juicios laborales se tienen que negociar. A veces el problema es que tenemos que dar un poquito de tiempo para que la gente se calme, se tranquilice, se le baje ahí el apellido y podamos tener la facilidad de negociar, porque de repente tú te encuentras trabajadores que hay el problema es yo quiero el 100%, no quiero menos. Y el patrón dice no. Y ahí estamos agarrados del chongo y pues se pasan 6 meses, 8 meses. Después de un año dicen, no, y si vamos a darnos a platicar, ¿no? Entonces, a nadie le conviene. Entonces hay que platicar, hay que tener esa óptica de abrirnos a la negociación y poder respetarnos y buscar soluciones. Pero concretamente tu pregunta, después de 30 días, si eres un empleado bajo un contrato con término de prueba, se convierte la relación laboral en una relación por tiempo indeterminado. Y consecuentemente podría haber hipotéticamente la situación de una posible liquidación. ¿Te contesté, Adriana? Gracias. Sí, gracias. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Alejandra Salazar. ¿Me planteas tu pregunta, Alejandra? Buenas tardes. Disculpe, en la empresa tiene la obligación, o bueno, tiene la finalidad de dar una copia del contrato. Espero que no sea una empresa que yo asesore, pero sí, la ley dice que hay que darle copia del contrato al trabajador. Y Sí. bueno, ya que es así, en la práctica, ¿por qué no se realiza esto? Bueno, en las prácticas que se realizan la mayoría de las veces, ¿por qué no se da el contrato, la copia del contrato? Ahí te va mi explicación con toda honestidad académica y espero que no digas que después te lo dije yo. Con toda honestidad académica, ¿por qué no se da? Porque mira, muchos patrones compran contratos en la papelería. Muchos patrones le piden a los contadores, y ahí va una pedradita, ¿no? Le piden a los contadores, el contador no está obligado a dar contratos, pero de repente el patrón no quiere pagarle a un abogado, entonces le dice, a ver, conta,
dame el contrato, dame el reglamento, dame esto. Y pobres contadores los traen como pelota, o sea, quieren que el contador les solucione todos los problemas, como si el contador fuera el que tuviera que hacer todo. Y entonces el contador pues le habla a un amigo abogado, ahí, oye, dame un contratito, ¿no? Ya, y se lo das. Y resulta que el contrato está mal hecho y que el contrato no se fijaron bien las condiciones laborales. Entonces, muchas veces, cuando las empresas están muy seguras del contenido de los contratos, prefieren no dar copia, porque al dar copia, pues automáticamente luego el mismo contratito te puede rebotar a ti en contra. Si tú estás seguro que tu contrato está bien hecho, no debería haber ningún impedimento legal para dar copia. Pero si tu pregunta correcta es, ¿qué pasa si no me dan copia? Pues puedes solicitar en la Procuraduría de Defensa del Trabajo que te den la copia. Tú puedes ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y decirle, yo estoy contratado en esta empresa, pero no me han dado copia de mi contrato. Le dice que me deben dar la copia. Es que vengo para decirte que existe patrón y que me dé mi copia del contrato. Y bueno, eso nos va a dar chamba porque nos van a hablar a nosotros para que corrijamos los contratos. Gracias. De nada, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? María Guadalupe Ramos Leiva. ¿Cuál es tu pregunta, María Guadalupe? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En caso de la pregunta anterior, de que te den un contrato, la empresa no puede agarrar represalias contra la persona por exigir el contrato. No debe de ser, hija, porque es un derecho. Claro, que debemos, en el pedir está el dar. Eso no existe ninguna ley escrito, pero es una ley de vida. Si tú pides correctamente las cosas y el patrón te lo niega, pues respetuosamente tú haces tu solicitud de que te den el contrato, no te hacen caso, vas a la Procuraduría. La verdad es que hay que hacer entender a los patrones pues que es un derecho, tú no estás pidiendo nada que no debas de pedir. Mira, lo que pasa es que desgraciadamente existen trabajadores muy buenos y trabajadores malos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Muchos trabajadores le dicen al patrón, dame una carta de trabajo, pero ponle que gano más, ponle que tengo más antigüedad, ponle que tengo esto. Y resulta que hay muchos patrones bonachones, y valga así muy bonachones, les dan la cartita, y luego con la cartita vienen y los demandan y les dicen, ¿sabes qué? Mira, aquí está tu carta, no estaba membretado, dice que yo ganaba esto, que yo tenía esto, que tenía esto otro, y resulta que como no pagabas el seguro social correctamente, y no pagabas el Infonavit correctamente, y no pagabas todo, entonces te vengo y te demando y te denuncio. Entonces, ¿a qué nos ha orillado todo esto? A que la gente sea muy desconfiada actualmente. Yo le digo hoy a los patrones, les digo, carta de trabajo sí, porque es una obligación de ley, pero no altere las condiciones. El salario que gana real, las condiciones reales, no le pongas mentiras. A mí me ha tocado ver personas que hacen ese tipo de cartas y que luego al que las firma, por ejemplo, un hermano mío, lo castigaron 5 años en migración americana pues por hacer una cartita de esas, que no es el contador, aclaro. Lo castigaron 5 años, no lo dejaron pasar a Estados Unidos porque se dieron cuenta que la carta eran mentiras. Entonces, no hagamos cosas malas, la verdad, o cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Es por eso, pero realmente, pues si todos nos conducimos con una honestidad académica y profesional, y somos profesionales, pues tenemos que llegar a eso. Yo a todos les deseo a ustedes éxito en su carrera. Es una carrera muy bonita. Yo los admiro mucho a los contadores. Los admiro mucho porque hacen mucho y cobran poco. Sí, realmente aquí en la ciudad, véanlo ustedes, o sea, especialícense, por favor. No se queden como contadores generales. Sean fiscalistas, métanse a la cuestión del estudio, especialícense en algunas cosas, porque yo les quiero decir honestamente, eso de que hay trabajo para todos es una mentira, ¿eh? Y se los digo abiertamente con experiencia, no es cierto. Hay trabajo para el más apto, hay trabajo para el que le pone ganas. Y también les voy a decir una cosa. Yo he sido maestro universitario, he sido maestro en posgrado y he tenido alumnos de puros 10 que no funcionan como profesionistas. Y la pregunta es, ¿por qué no funcionan si sacan puros 10? Bueno, resulta que para ser profesionista no solamente se requiere sacar 10, sino también se requiere tener carácter, tener persistencia
Y eso es tan valioso como los 10, vaya. Si tú tienes el carácter y te sobrepones y te tumban, pero te levantas y te tumban y eres cargo y te levantas y te levantas y te levantas y eres resiliente, tú vas a llegar a donde quieres llegar. Pero si tú te desanimas por el primer problema que tienes, pues automáticamente es difícil ser profesionista. Para ser profesionista con éxito, se requiere tener carácter. Y carácter me refiero no a ser enojón o enojona, ¿eh? Por favor, no me malinterpreten, voy a decir, es que yo soy bien enojón, tengo mucho carácter. No va por ahí la onda. Tener carácter es tener la resiliencia de podernos levantar y echarle ganas todos los días de nuestra vida. Y seguir estudiando. O sea, van a terminar su carrera, los que ya están en el 9º van a terminar. Pues hagan de cuenta que va a iniciar su carrera de aprendizaje real. Ahí viene el aprendizaje real. Busquen trabajar con contadores que tengan mucho trabajo. No hay fórmulas mágicas, ¿eh? Hay que trabajar con quien tiene mucho trabajo. Ustedes y yo como abogado, ustedes como contadores, van a poner su despacho, se van a gastar su dinero, poner su despacho, y resulta que, pues, ¿quién te contrata si no te conoce nadie? Entonces, para que te conozcan y para que sepan quién eres y todo, pues métete con quien tenga mucho trabajo, apréndete, métete al SAT, aprende, sigue aprendiendo, y va a llegar un momento en que tú eres el que va a ocupar los puestos. Nadie somos eternos en nuestras profesiones. Entonces hay que seguir adelante, ¿no? Seguir aprendiendo todos los días. Este tipo de situaciones que hace el tecnológico me parece excelente, pero la reflexión importante aquí no es la calificación lo que importa, jóvenes, es el conocimiento. El conocimiento, ¿sí? Porque si me importa la calificación, no digo que no les importe, ¿eh? Tampoco van a decir, pues es que nos dijo que no importaba la calificación. No. Lo que les quiero decir es que la calificación debe ser el resultado del conocimiento. Si yo hago trampas, me hago trampas a mí mismo. Me hago tonto a mí mismo. ¿A poco cuando voy a pedir un trabajo le voy a decir, yo tenía puros 10, mira mi calificación? Nadie te va a pedir tu calificación. Nadie te va a pedir tus diplomas. Lo que te van a pedir es que te dan la chamba, la sepas hacer y que la sepas hacer bien. Y que seas rápido, que seas concreto y que hagas las cosas bien. Eso es lo que realmente importa. Yo soy muy feliz en lo que hago, me divierto mucho en lo que hago y me pagan muy bien en lo que hago. Así es que soy un profesionista pues agradecido con Dios primeramente. Y bueno, creo que eso es muy importante también en la carrera de ustedes, que es muy importante. Yo creo que son una piedra muy fundamental, pero creo que se hacen guerra, ¿eh? Creo que aparte se abaratan mucho los costos y eso pues no hace bien para la profesión. No vayan a llegar como a los médicos que actualmente 60 pesos una consulta en los similares. Pues ¿cómo es posible? Yo tengo una hija que estudió medicina y la carrera me costó, sin mencionar números, estudió en la Universidad de Monterrey. Entonces, imagínense ustedes que yo iba a permitir que trabajara como médico en unos similares. Pues no. Ella se fue, ahorita está haciendo su especialidad en el extranjero, ya no quiere regresar y no la culpo por no querer regresar, la verdad. Al final de cuentas, pues hay que abrir panoramas. Hoy el mundo es más chico, pero hay que seguir adelante. ¿Dudas? Más preguntas, por favor. ¿Quién tiene más dudas? Luis Eduardo Ibarra. A ver, Luis Eduardo, tú sí eres de los míos, eres preguntón. Bueno, ¿Qué pasa? una pregunta volviendo a lo de los contratos. La empresa o la persona que vayas a emplear, tiene la capacidad de establecer ciertas cláusulas en las que, digamos, hay cierta conducta que no me gusta o hay algo que el empleado yo no quiero que haga, pierda los derechos al finiquito o liquidación que le llamamos. Claro que, como una una clase de penalización. Sí tiene derecho, Luis Eduardo. Mira, en las empresas existe un documento que se llama Reglamento Interior de Trabajo. En el Reglamento Interior de Trabajo ahí se ponen todas las conductas que el trabajador no debe de hacer. Por ejemplo, si a ti te dan un teléfono celular en la empresa, pues no es para que estés facebookeando, como decimos actualmente, o para que estés en el WhatsApp metido. Si a ti te dan tu computadora de la empresa, no es para que andes visitando sitios inapropiados o sitios que no debes visitar. Es una herramienta de trabajo. Si tú haces eso, pues te van a dar las gracias. Si tú en el centro de trabajo te pones a vender porque vendes, no sé,
algún tipo de producto, pues también te van a dar gracias, porque el centro de trabajo no es para eso, ¿sí? Si tú haces tu trabajo correctamente, no va a haber problemas, pero si tú haces cosas que no debes de hacer, por supuesto que la empresa tiene todo el derecho de decirte, pues, muchas gracias por tu colaboración y ahí nos vemos, sigue participando, ¿no? Porque al final de cuentas, nadie está obligado a tener trabajadores que no funcionen. Así como el patrón tiene conductas que debe observar y que no debe de hacer, también el trabajador tiene conductas que no debe de hacer. No debe de hacer, y tenemos que entender que el respeto, pues es la máxima que nos debe guiar nuestra vida en general, ¿sí? Y si hay una situación inconveniente ahí, yo tengo empresas que tienen reglamentos, que tienen políticas, que tienen manuales de conducta, códigos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ha tocado a lo largo de 35 años ver muchos problemas con trabajadores de todo tipo, desde acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento, que bajan películas allá no muy apropiadas, y medio rocoloradas, que usan el teléfono para otro. Entonces, o simple y sencillamente que les dan una encomienda y no la hacen, o sea, o personas que de repente dicen, pues es que ahí estaba, nadie lo estaba usando y me lo llevé para mi casa porque pues yo pensé que era basura, pues ¿cuál basura? Pues si nadie te lo dio, o sea, conozco gente que de repente ve cosas ahí huerfanitas en la oficina y dice, oye, pues es que hace mucho que no la usas, se me hace que no la quiere, ¿no? Pues mejor me la llevo. Pues eso no, eso son conductas que no deben, no se toleran, vaya, no, no es posible. Y eso, una recomendación general, si ustedes actúan bien, tengan la seguridad que les va a ir bien. Y si no, tienen el derecho a defender sus derechos. Es su derecho, ¿no? De todos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Como les digo, ahorita no cobro, ¿eh? Shaden Fabiola Castro Reyes. ¿Puede ser tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, entonces la empresa, por ejemplo, cuando empezó la contingencia, ¿tenía el derecho de bajar el salario, los sueldos y los salarios a los trabajadores o no? ¿Tenía el derecho de qué, perdón? De bajar los sueldos y salarios de los trabajadores, aunque todavía no estuviera como, No. o sea, estuviéramos empezando, por así decirlo, a subir de casos. No, no, hija, no. La empresa no podía dejar de pagar a los trabajadores su salario. La primera recomendación del gobierno fue que se pagara íntegro a los vulnerables. Después de un tiempo, un mes, 2 meses, se empezaron a hacer convenios con los trabajadores en que obviamente, como no estaban trabajando, se hacían ajustes salariales. Pero dejarles de pagar su salario, 0 pesos, eso es ilegal. Hoy y siempre ha sido ilegal. Eso es correcto. Entonces, ¿contesto tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Busca un buen abogado. ¿Más dudas, jóvenes? Nos quedan pocos minutos. Yo sí quiero agradecer al contador Ramón García, al director del Tecnológico, a los coordinadores de la carrera. Pues gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. A mí siempre me ha gustado ser maestro, los admiro mucho, pero pues me va mejor acá estando donde estoy, y prefiero mejor hacer mis ejercicios de compartir a través de este medio, a través de cursos, a través de difusión, porque yo he sido maestro. Yo fui maestro de primaria, fui maestro de secundaria, fui maestro de preparatoria, maestro de universidad y maestro de posgrado. Y créanme ustedes que es bien gratificante y hermoso la carrera de maestro, pero cuando el alumno no quiere aprender, pues como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y hay personas que no oyen y no escuchan y creen que engañan a nadie, pues están engañando a sí mismos, porque esto no se trata de... Cuando sales ya de profesionista te das cuenta, ¿y por qué no le puse atención a aquel maestro? Y ya no hay vuelta para atrás. O sea, hay que tomar en cuenta todo esto. Alguien por ahí levantó la mano. Héctor. Aquí estoy. ¿Se escucha? Sí, a ver, dime. Bueno, ahorita que tocó el tema sobre los contratos y sobre los acuerdos que tienen que hacer cuando pasó lo de los meses sobre que se iba a pagar el salario íntegro, que yo sepa, ahí se tiene que meter lo que es la parte sindical y hablar con los trabajadores. En ese caso,
cuando el sindicato no habla, o mejor dicho, no les dice a los trabajadores y toma la decisión por su caso, no está bien o está bien hacer eso. Mira, Héctor, los voy a invitar a todos. Yo tengo una página de Facebook que se llama Cecil SC con mayúsculas. Cecil como de Cecilia y luego SC. Ahí yo estoy subiendo videos explicativos. Uno de los últimos videos que he subido, hablo acerca de los sindicatos y el cambio grande que se viene con relación al sindicalismo. Obviamente, no porque queremos nosotros, El apartado 23 del TEMEC que firmamos con Canadá y Estados Unidos nos obligó a reformar la ley y nos está obligando a todos los sindicatos del país a que, en primer lugar, se elijan a sus representantes por voto libre, personal, secreto. Ya se acabó aquello de que, a ver, por aclamación, los que estén de acuerdo, y pues no levantabas la mano y te agarraban los que no estaban contigo, ¿no? Así es que ahora todo como votaciones de diputados, senadores o presidentes, voto libre y secreto. Y la otra situación es que tendrían que reformar los estatutos para establecer que ya nadie va a ser eterno. Ya no queremos líderes empiternos, no queremos más quinas, no queremos más el Ballester Gordillos, aunque alguien la quiera mucho, no queremos más Romero de Champs, no queremos más ese tipo de líderes. El líder no puede estar eternamente, no es un negocio. Es un honor representar a los trabajadores, pero no puedes enriquecerte a costa de los trabajadores. Y la pregunta es, concretamente tu pregunta, en las relaciones laborales existe un contrato colectivo que lo firma el sindicato con la empresa, pero más allá del contrato colectivo existen los contratos individuales, aunque no estén físicamente. La ley dice que si no existe el contrato por escrito, la relación laboral existe. Por lo tanto, el trabajador, si el sindicato no hace nada, tiene el derecho él en lo individual de ejercer sus derechos. No tiene que esperarse a que el sindicato lo haga. Él lo puede hacer. Que busque nada más una correcta asesoría y que haga valer sus derechos. No necesita que el sindicato lo haga. Y viene una época muy interesante porque ahora la ley ya dice, fíjense, la fuerza económica de los sindicatos viene porque a la hora de pagar el salario, tu empresa tenías que retener la cuota sindical y luego entregársela derechito al sindicato. Pero resulta que hoy la ley dice ya que si el trabajador te dice, ¿sabes qué? Empresa, ya no quiero que me retengas la cuota sindical, yo la voy a pagar. ¿Saben cuándo la van a pagar? Como dice la canción, nunca, 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 nunca. Entonces, venimos a una época muy interesante. Yo le he dicho a la gente, hoy los sindicatos tienen que hacerle ver al trabajador que pelean por él, que luchan por él, que logran beneficios, que hacen convenios con Oxxo, convenios con Soriana, convenios con las gasolineras. Vaya que la tarjeta de sindicalizado te sirve para algo más que no solamente para que estén quitando cuotas, sino que te sirve para un beneficio y las empresas, ¿no? Para que tengan beneficios los trabajadores. ¿Más dudas, jóvenes? Es que quería preguntar otra cosa también. Usted pregunte, no hay problema. Ok. Bueno, aquí en Laredo pues hay sindicato de maquiladoras y a partir de otros, digamos que yo tuve un problemilla ahí y la cuestión fue de que ya no fue por parte de la empresa, quien tomó la opción fue el sindicato y ellos están tomando, digamos, muchos asuntos que son parte de la empresa como si fueran ellos. Y usted dijo de tomar porque están al favor de los trabajadores, de que no debe haber caciquismo, debe de haber un voto, debe de haber todo eso cambiando por cada 3 años, como lo marcan, y todo lo demás, pero eso ya muy aparte. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto tienen que estar metidos como para poder hacer este tipo de cuestiones? Bueno, la respuesta que te voy a dar, y no es única, estamos en un proceso de cambio, Héctor. Para el 2000, este año de la República, 8 estados de la República entran con la reforma laboral. Las juntas de conciliación paran de recibir demandas, se abren los centros locales de conciliación, los centros federales de conciliación y los juzgados laborales a nivel estatal y a nivel federal.
Tamaulipas, le toca en el 2022. Ahorita estamos en un proceso en que para el 2022 aquí en Nuevo Laredo, el Centro Local de Conciliación va a estar allá por La Fe, va a estar por donde está Tránsito. Haga de cuenta, cuando ese centro entre en vigor, las juntas ya no van a recibir demandas. Todo trabajador antes de presentar su demanda tendrá que ir al Centro Local de Conciliación y ahí va a estar el juzgado laboral también. Entonces, en materia sindical, los sindicatos tienen que afrontar este reto. Resulta que la ley ahora dice que si un sindicato tiene el 30% de los trabajadores de una empresa con él, si es que no hay otro sindicato, puede solicitar previa obtención de una constancia de representatividad que le otorgaría el Centro Local de Conciliación, que como ya les expliqué, va a entrar aquí en el 2022, emplazar a huelga por firma de contrato. Pero como yo lo digo en mi más video reciente, no se trata de estarle pidiendo a una empresa beneficios y beneficios y beneficios y beneficios, porque la vamos a quebrar. Y si no hay empresas, no hay contadores y tampoco abogados. Pues, ¿de qué nos peleamos? Pues si no hay nada. Entonces, se trata de ser justos y de entender cómo está funcionando la empresa. Y obviamente, no queremos empresas que sean, que trabajen y que ataquen a los trabajadores, pero sí queremos que haya justicia. Y en ese sentido, canto, a lo mejor tenemos aquí en Nuevo Laredo, pero van a llegar muchos más, cuando se abran las compuertas y que los contratos que son de protección se caigan, va a haber un florecimiento primaveral de sindicatos. Y también va a haber la opción de que los trabajadores digan, ¿saben qué? No queremos sindicato. Y también hay que respetar el derecho, porque México ya firmó el Tratado Internacional de la OIT 87 y el 98, y esos dos tratados que forman parte ya de la ley mexicana, dice que no se puede obligar a nadie a formar parte de un sindicato, y no te pueden correr de ningún centro de trabajo porque dejas de ser de ese sindicato. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchos temas de los que podríamos platicar. Obviamente, como les digo, a mí me apasiona esto, me gusta bastante, y bueno, y aparte me da para vivir, gracias a Dios. Muy bien, entonces, a ver, Laura. Levantó el dedito, Laura. Mi pregunta es, ¿por qué el Infonavit no sube cuando trabajas en una empresa outsourcing? ¿Por qué qué? Porque el préstamo que te dan en el Infonavit no sube cuando trabajas en una empresa outsourcing. A ver, ¿por qué? Bueno, no sé si te entendí bien, pero mira, ahorita está un proceso de revisión del outsourcing. El outsourcing, yo diría, te lo voy a definir de una manera muy sencilla, hay outsourcing bueno y outsourcing malo. El outsourcing bueno es aquel que le da a sus trabajadores seguro social y que cumple con todas sus obligaciones. El outsourcing malo es aquel que cree que por ser outsourcing no tiene obligaciones. Yo déjeme decirles que si ustedes ya estudiaron la ley del Seguro Social, dice que las empresas que producen outsourcing están obligadas a notificarle al seguro que están trabajando con outsourcing. Y yo a las empresas que tengo que trabajan con outsourcing les digo, tienen que pedirles a las empresas de outsourcing que les den las constancias de cumplimiento en materia de seguridad social y en materia de Infonavit. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque si yo, empresa que estoy recibiendo los beneficios, ellos no pagan, yo soy solidariamente responsable. Entonces, en ese sentido, es cierto, hay empresas de outsourcing que no le dan a los trabajadores los beneficios de la seguridad social. Eso es cierto, existe. Esperemos que pronto se le ponga solución a esto. Y solamente se queden los outsourcing que cumplan con la ley. Es decir, todo trabajador en México tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho al Infonavit, tiene derecho a los Afores. ¿Sí? Hoy en día también tendrías derecho a inscrito en el Infonacot, aunque realmente luego te hacen tanto de deudas que luego a la hora de la hora el salario que reciben en la semana es muy poquito porque ya deben todo. Pero habría ya, eso sería una educación que se tiene que tener.
pero sí existe hoy en día ese tipo de outsourcing. Hay una propuesta en el Senado de la República. De hecho, si buscas por ahí, este año, Senado de la República, hubo un parlamento libre y unas defensas muy interesantes. Hay videos de por qué sí o por qué no el outsourcing, y está bien interesante esos videos, la verdad. Yo creo que los subí a la página de Cecil alguna vez y por ahí deben estar entre el material que he subido en un momento determinado. Pero estamos en un proceso de cambio, un proceso de reaprendizaje, y no importa la edad que tengamos, hay que seguirnos preparando para seguir avanzando y seguir creciendo. Antonio. Buenas tardes, ¿escucha? Sí, señor. Buenas tardes, disculpe. Tengo una pregunta acerca de que se han dado los casos en esta situación de empresas que han obligado o sea, la ponen en la disyuntiva de decir o tomas tus vacaciones o simplemente te vas. O sea, ¿eso es correcto o usted qué recomienda? O sea, la vieja confiable es de que no firmes nada, pero ¿usted qué recomienda en esos casos en lo que los ponen en esa situación a los trabajadores de las empresas? Bueno, Antonio, te contesto. Una de las opciones de negociación con esto del COVID fue el adelanto de vacaciones, ¿sí? Es decir, las empresas, hay que entender que, mira, te voy a poner un ejemplo. Una maquiladora, sin mencionar nombres, vendía $11 millones al mes. A raíz del cierre de las empresas en Estados Unidos, se bajó su percepción a $4 millones al mes. Entonces, imagínate tú con el costo de la planta productiva y todo, estuvo meses así. Entonces, hay que entender que en este plan, tú cuando cumples tu aniversario, dentro de los siguientes 6 meses debes disfrutar de tus vacaciones, ¿sí? Yo he estado en algunas empresas, se les invitó a los trabajadores a que al tomar la vacación, se pagaba la vacación a salario normal. Pero si no tomabas la vacación en un momento determinado, pues entrabas en un proceso de reducción salarial, de ajuste salarial. Entonces, a lo mejor te ibas al 60 o el 70%. Entonces, se buscó hacer esto. Se buscó también en un momento determinado que se adelantara el pago de vacaciones. Sabemos que no son vacaciones. Y al final de cuentas, ahí habría que negociar con la empresa y decir, bueno, a lo mejor ya me las pagaste, pero no las disfruté. Pues entonces, hacemos un convenio y luego las disfruto, aunque no me las pagues, porque ya me las pagaste. ¿Me explico? Cuando sea una época de vacaciones, ni tú ni yo sabemos cuándo va a terminar esto. Todos quisiéramos pensar que para diciembre vamos a estar con nuestras familias y comiendo tamales, champurrado, pavo, lo que se pueda. Pero pues me temo que pues, como van las cosas se me hace medio complicado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues negociar con la empresa. Oye, ¿sabes qué? Si me las vas a dar, me las quieres dar, sí, nada más, luego respétame las vacaciones, aunque no me las pagues, maestro. No vas a pagar otra vez. Pero el tiempo físico, es que mucha gente malinterpreta y dice, es que está en su casa, está de vacaciones. Esas no son vacaciones, la verdad. Oye, tener a todos en la casa y todos gritando y todos hablando, y oye, y unos que en la escuela en tu casa y el otro lo después. Oye, es terrible, ¿eh? Mi esposa es maestra y créanme que yo la admiro mucho. Ahora que está de maestra en casa, trabaja más que cuando iba al colegio. Porque resulta que los alumnos de repente dicen, oye, tienes que mandar tareas, oye, las mandan a las 10 de la noche. O a las 12 de la noche. Pues, ¿qué creen que el maestro es búho o qué? O sea, esto es nada más de tal hora a tal hora. Y resulta que luego, no, pues es injusto. No, el hecho de que tú seas búho no quiere decir que el maestro sea búho también. O sea, al final de cuentas, pues tenemos que respetarnos. Si no hay respeto, imagínate dónde vamos a llegar. Digo, yo veo por los maestros que están ahorita trabajando a través de las redes y realmente se les duplicó, triplicó el trabajo por el mismo salario. Qué terrible. Qué terrible, digo. Y ayúdenlos, ayúdense ustedes mismos, o sea, a cumplir con lo que tienen que hacer nada más, Antonio. Eso es evidente, no te pueden obligar. Si te despiden, pues tienes el derecho de demandar, obviamente. Aunque yo le digo ahorita a la gente, mira, si tú demandas mañana, tu audiencia va a ser en mayo del año que entra, ¿eh? Así es que yo le digo a la gente, oye, tienes que entender que la justicia laboral sí es lenta, ahorita está a paso de tortuga.
de un pasito adelante, gallo gallina. Entonces, tú vas a demandar, pero no vas a ver tu demanda hasta mayo del año que entra. Entonces, pues platica, dialoga, busca soluciones, porque tus compromisos no te van a esperar hasta mayo del año que entra. Hay que buscar soluciones. En ese sentido, estamos inmersos todos los que estamos en este mecanismo de relaciones laborales. Entonces, te contesté, Antonio. Sí, entonces, en pocas palabras, la mejor alternativa es negociar Sí, simplemente. señor. Sinceramente te lo digo. Mira, yo he rechazado muchos clientes que han venido a mi oficina porque les he dicho honestamente, aquí lo único que voy a ganar soy yo. Porque prefiero que me saluden en la calle a que me recuerden de otra manera. O que me la recuerden. Entonces, prefiero que me digan, ¿sabes qué? Voy a ganar yo. Y si tú quieres que gane yo, pues yo estoy encantado, fírmale y atórale. Pero te voy a decir la verdad, esto no va a avanzar, no porque no, vaya, no, así está ahorita. Yo tengo juicios que empecé en marzo, que apenas estoy teniendo la audiencia ahora en noviembre o diciembre. Es que la justicia laboral estuvo paralizada desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto. Y en ese lapso entraron como 300 demandas más. Imagínate, ya había como 300 y otras 300, pues ¿dónde alcanza? Y ahorita están celebrando 2 audiencias en la mañana y 2 audiencias en la tarde. La Junta como nunca está trabajando hasta las 8 de la noche, pero nada más con 2 y 2 audiencias, pues ¿qué tanto le avanza si tiene 600 expedientes? Entonces, sí hay que entender eso. O son tiempos extraordinarios. Necesitamos abrirnos a soluciones extraordinarias también. No es tiempo de pelearnos, ¿sí? Hay que buscar la manera de negociar, buscar soluciones. ¿Son todas las preguntas? Bueno, al claustro de maestros de la facultad aquí de contaduría, les quiero agradecer la invitación para este evento. Gracias por su invitación y gracias por participar en esta situación con el tecnológico. Ha sido un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Espero que podamos encontrarnos el día de mañana ustedes como futuros contadores. Y bueno, si el tiempo me alcanza, porque ustedes son más jóvenes que yo, me dará mucho gusto compartir opiniones profesionales con ustedes ya como contadores, su servidor como abogado, o con mi hijo que ahí viene detrás de mí, que ya también es doctor en Derecho, y él se hará oportunamente cargo de la oficina, aquí y en otras ciudades de la República, y estamos abiertos, somos colegas, ustedes como contadores, yo como abogado. Mi respeto para ustedes, mi respeto para sus maestros y para el tecnológico, para la institución tan importante en nuestra ciudad como formadora de profesionistas. Dice Adriana Hernández, levantó la mano. ¿Todavía podemos contestar, maestro? Sí. Adelante. A ver, pues plantee la pregunta, Adriana. No, está... La escucho. Solo para preguntar si me podría volver a decir la página del Facebook para checarlo. Sí, se llama con mayúsculas, así como si fuera Cecilia, pero nada más póngale Cecil. Cecil, C de casa, E de elefante, C de casa, I latina, L de Luis, seguida con las siglas SC, que significa Sociedad Civil. También tenemos una página en Twitter que se llama Terán Peña y Esparza Abogados, en Twitter, y estamos con la idea de que este próximo año pues, hay que renovarnos, hacer un aula de capacitación, para trabajar cursos de capacitación que ya trabajo con empresas y armar diplomados de especialización. Y obviamente con la idea de colaborar y apoyarme también en muy importantes expositores, amigos míos a nivel nacional, que nos pueden apoyar para dar diferentes tópicos. Hay muchas cosas muy interesantes que se vienen. Hoy más que nunca tenemos que estar listos, puestos y dispuestos para seguir adelante. No me quiero pasar mucho del tiempo. Ahora, Ángel, gracias a Ramón, gracias a Ángel, gracias a todo el claustro de maestros, al tecnológico, por esta invitación. Como pueden ver, soy muy corto de palabra. O sea, yo me puedo seguir hablando 4 o 5 horas, no hay ningún problema.
y podemos seguir platicando y sacando cosas. Pero el tiempo aquí es limitado. Hay otros compañeros expositores que vienen después de nosotros. Gracias a ustedes por haber tenido esta paciencia y con esos inconvenientes de las cortadas a veces de señal. Pero pues estamos aprendiendo todos. Y yo estoy tratando de actualizarme con los jóvenes también, pues para poder seguir con esto. Y bueno, entiendo que esta es la entrega del diploma virtual. Así es, doctor. Muchas gracias por su ponencia para nuestros muchachos en este 27º Congreso. Me permito hacerle entrega por lo pronto de manera virtual. Ya se lo haremos llegar físico con posterioridad, un reconocimiento a nombre de nuestra institución, el cual a la letra dice: el Instituto Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Terán Peña por su excelente ponencia en el 27º Congreso de Contaduría con el tema Relaciones Laborales en la pandemia del COVID-19, dentro del marco del 56º aniversario de la Fundación del Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo Laredo. Lo firma nuestro director, el máster en ciencias, Javier Octavio Núñez Ramírez. Muchas gracias, doctor, por su tiempo para nuestros alumnos, para nuestra institución. Y bueno, yo me quedo con lo que usted dijo: especialización y, como lo han comentado otros expositores, educación, educación y educación. No hay más que seguirnos capacitando para poder hacer frente a todos los cambios que se nos vienen en las próximas décadas. Muchas gracias, doctor. Sí, por supuesto. Ya nada más para terminar, yo les quiero decir, jóvenes, ustedes tienen, no sé, 20 años, 18, 21 años, 22 años. Yo tengo 60 cumplidos. Y no me da pena decir mi edad porque están muy bien vividos. Y muy agradecido con la vida y espero estar funcionando todavía, de perder unos 10 añitos más. Y vamos a seguir aquí y cuando les pueda servir en algo, estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar fácilmente. Estoy en el mero centro de la ciudad. Gracias al Tecnológico por su invitación y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor. Gusto verlo. Hasta luego. Muy amables. Gracias, Ramón, por la invitación. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Ok, chicos, bueno, entramos en una etapa de receso. Contador Ramón, faltan 10 minutos para las 5. Usted díganos. No, vamos a dar un pequeño receso. No sé si entró el otro conferencista.